Empiezo presentándome brevemente. Soy Diana García Catena, investigadora y predoctoral FPU en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada. Y lo que os voy a presentar aquí brevemente es una pequeña parte de mi tesis doctoral, que, bueno, así un poco, para dar un poco de contexto, diré que mi tesis se centra en el problema de la mercantilización de los afectos en el sector de la hostelería. Es decir, me sitúo en los estudios de la economía inmaterial, de la economía de los afectos, de la economía cognitiva, es decir, de esas formas de producción y consumo en las que lo emocional, la experiencia, los afectos, las sensaciones toman un lugar central y se pueden entender también como mercancías. Es decir, podemos de alguna forma identificar y describir los procesos de producción y consumo de las emociones, afectos, etc. Entonces, bueno, hablamos de nuevas formas de producción que requieren de nuevas formas de trabajo. Es decir, requieren de formas de trabajo emocional, afectivo, estético, que lo que hacen es poner en juego el sí mismo o parte del sí mismo del trabajador o de la trabajadora. Es decir, ponen en juego la subjetividad y la corporalidad de esto. Dicho de otra forma, su estilo, su forma de vestir, su forma de peinarse, su forma de maquillarse, su humor, su carisma, todo eso se pone un poco al servicio de la producción de estas emociones, de estas experiencias emocionales. Y bueno, también lo que es más en el sector servicios interactivos, la interacción entre el personal y la clientela es súper importante y es en este sector donde esta idea de autenticidad, donde el percibir que las emociones que se consumen son genuinas, son de verdad, toma importancia. Entonces, bueno, estamos hablando de formas de trabajo que están entre el límite entre lo íntimo y lo laboral. Y esta posición liminal de esta forma de trabajo genera tensiones en los trabajadores, en la clientela, en los empleadores, etc. Y bueno, esta presentación pretende profundizar un poquito, acercarse un poquito a una de estas tensiones. Como he dicho, aparte de centrarme en este problema más general de la mercantilización de los afectos en el sector de la hostelería, en esta presentación en particular me voy a centrar en el ocio nocturno informal, es decir, en pubs, discotecas, donde la interacción personal clientela se basa en generar experiencias positivas, experiencias placenteras, donde se generen, experiencias emocionales de amistad, colegueo, disfrute, diversión, deseo sexual, flirteo, este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, aquí en esta presentación lo que quiero es profundizar en cómo en estos espacios se capitalizan las cualidades sociales y estéticas de los trabajadores y de las trabajadoras. Cómo funcionan como he dicho antes, ese estilo, esa forma del cuerpo, carisma, etcétera, como formas de capital estético, de capital cultural. Entonces, bueno, voy a tratar de dar respuesta a estas preguntas, aunque solo sea brevemente, aunque solo sea a través de breves apuntes, ¿no? Pero bueno, lo que quiero es ver cómo las cualidades de los trabajadores se vuelven capital o, más concretamente, cómo se negocia en los locales, en los pubs, en las discotecas, el valor de estas cualidades sociales, estéticas, etcétera, de los trabajadores como capital. Y cómo más concretamente, cómo son los trabajadores los que negocian ese valor, entre otros agentes, ¿no? Pero ahora mismo me voy a centrar en la agencia de los trabajadores y no en otros actores que pueden estar presentes en el local. Entonces, bueno, así a grandes rasgos y por no seguir dando muchas vueltas, decir que como principal herramienta teórica he usado el concepto de campo social de Bourdieu para entender el funcionamiento de los locales, es decir, de los pubs, de las discotecas, etc. Es decir, para mí estos locales
se pueden entender como pequeños campos sociales, como pequeños espacios jerarquizados con su propia estructura social, con sus propias reglas de juego, reglas de interacción, orden informal, se podría decir, donde ciertos capitales sociales, estéticos, culturales, etcétera, pues tienen más importancia que otros. Y donde se producen continuos conflictos más pequeños, más grandes, en los que, bueno, pues la estructura del campo pues se va renegociando, va cambiando y se va transformando. Pues son conflictos un poco entre los participantes los actores que están presentes en los locales, entre los clientes, entre los trabajadores, entre los empleadores y los trabajadores, etcétera, ¿no? Y en particular, aquí yo me voy a centrar en los conflictos que ocurren entre los trabajadores. Bueno, para hacer todo esto he aplicado una metodología fundamentalmente cualitativa, basada en entrevistas en profundidad, entrevistas que en ocasiones pues he repetido, o sea, no he hecho solo una entrevista a una persona, sino que a veces he hecho 2, 3 y hasta 4 entrevistas. Y eso, esta presentación en particular se centra o se basa en las entrevistas que he realizado a 18 trabajadores y trabajadoras que tenían amplia experiencia laboral en el sector de la hostelería nocturna, en bares, pubs, discotecas, casinos, boleras y algún otro tipo de local nocturno. Sobre todo en ciudades del sur de España, como, bueno, en las que podemos situar sobre todo en las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia o las Islas Canarias. Bueno, estos entrevistados han ocupado, algunos de ellos y algunas de ellas, han ocupado diferentes roles a lo largo de su carrera laboral. O sea, han sido camareros, camareras, pero también han sido encargados de barra, de sección, encargados generales, relaciones públicas, chicas de imagen, etcétera. Bueno, pues eso, que tienen, digamos, una experiencia bastante diversa. Y bueno, en concreto para esta ponencia me he centrado en las formas en las que los trabajadores y las trabajadoras generan categorías alrededor de su realidad social, alrededor de, bueno, cómo categorizan, cómo clasifican a la clientela, cómo categorizan a sus compañeros de trabajo, a los empleadores, lo que entienden por situación normal o situación conflictiva dentro de los locales, etcétera. Y bueno, esto me lleva ya a los resultados. Bueno, los resultados se dividen en 2 partes. En la primera parte mostraré las diferentes estrategias que usan los trabajadores y las trabajadoras para producir y reproducir ese orden social informal que opera en los campos sociales, es decir, en los locales. Y este orden social no es otra cosa que la definición de quién puede estar en el local y qué se puede hacer en este. Es decir, reglas de interacción y, bueno, pues selección de los grupos sociales que pueden estar en él. Entonces, bueno, digamos que para ello la categoría de clientela legítima es fundamental. Es decir, los trabajadores y las trabajadoras tienen en su mente ideas, nociones de lo que para ellos, para ellas es la clientela legítima que tiene que estar en el local en el que ellos trabajan. Y esta noción siempre está, pues, digamos, atravesada, siempre está formada por diferentes representaciones sociales de género, clase social, edad, etnia, etcétera, que pues el personal tiene en la cabeza de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo esta noción, o sea, a partir de esta noción, el personal, pues digamos, limita el acceso al local de ciertos grupos sociales en función de su apariencia y lo limita, pues, apelando al derecho de admisión o usando al segurata como una barrera explícita que diga no, tú no entras, por ejemplo, o ellos mismos también de alguna forma pues despliegan diferentes estrategias para decir, no, mira, está esta mesa reservada, está lleno, está tal. Simplemente pues eso, lo que están haciendo es limitar el acceso en función de la apariencia, el acceso de ciertas personas al local en función de su apariencia, perdón. Luego, por otra parte, también se usan los precios, la música, la decoración se usan como dispositivos simbólicos de exclusión e inclusión en el local. Es decir, hay cierto tipo de música, cierta decoración que de alguna manera apela
más al gusto de unos grupos sociales que otros. O repele a unos grupos sociales o a otros por los significados que tienen, bueno, pues los objetos, como digo, la música, etcétera. Y por otra parte también pues son los propios trabajadores, como he dejado entrever antes, los que a través de su trabajo emocional, afectivo, estético, etcétera, a través de su propia interacción con la clientela, bueno, pues va generando un tipo de clientela regular con sus bromas, con sus formas de generar vínculos, y va de alguna manera expulsando de una forma implícita a otra. Vale. Bueno, como esto es un vídeo, me parece que me ha parecido interesante como traer algunos de los fragmentos de mi entrevista para que, bueno, pues si queréis los podéis parar y podéis leerlo y empezar a pensar sobre las cuestiones que estoy contando aquí o sobre otras cuestiones, porque también estos fragmentos tienen mucha información. Pero bueno, lo que decía es que, por ejemplo, estos dos fragmentos son muy interesantes porque muestran cómo dos encargados de PAP, uno en Jaén y otro en Granada, de alguna forma, pues con su noción en la mente de lo que es, en su mente, de lo que es un cliente legítimo, un cliente ideal, bueno, limitan el acceso a otros clientes a partir de su apariencia, por ejemplo. También hay otras cuestiones, como he dicho antes, de cómo los propios trabajadores movilizan su capital cultural, estético y social para atraer o expulsar a la clientela. Bueno, pues esto es un ejemplo. Aquí uno de los encargados que he citado anteriormente está explicando cómo usa su propio Instagram para atraer a la clientela al local en el que trabaja, es decir, usa a sus propios seguidores. Y se mezcla esa idea de seguidores con clientela, esa cuestión de que son redes sociales privadas, pero que al final se usa con fines laborales. Bueno, creo que esto podría dar para otra presentación en sí. Y por otra parte, pues tengo este fragmento de entrevista que también me parece muy interesante del otro encargado que cité anteriormente, donde él habla de la importancia que tiene el cómo él sabe cómo generar fiestas, cómo hacer que su clientela se divierta, cómo, bueno, usa el alcohol también para estar en el mismo estado emocional que su clientela, y la importancia que tiene el estar en ese mismo estado emocional que la clientela y el estar, bueno, pues digamos que en el mismo rollo, entre comillas, que su clientela, ¿vale? Con esto, lo que quiero decir es que la afinidad que haya en términos culturales, sociales y estéticos entre la clientela y el personal es muy importante en estos locales. En estos locales en los que la interacción personal-clientela es fundamental para la creación de beneficio económico. Entonces, bueno, ¿qué ocurre cuando entre los trabajadores, cuando hay varios trabajadores en un local? Bueno, pues cuando no hay un acuerdo en quién es la clientela legítima, en quién puede estar en el local y quién no, o qué tipo de clientes deberían ser atraídos y cuáles deberían ser repelidos, por decirlo de alguna manera, expulsados. Bueno, eso. Pues lo que ocurre son pues que se dan conflictos. Y estos conflictos, bueno, en estos conflictos lo que podemos ver pues son luchas de poder. Es decir, bueno, pues los trabajadores empiezan a, digamos, desplegar sus recursos para imponer la propia definición que tienen ellos sobre clientela legítima sobre la definición que tengan los otros o las otras. Y empiezan a hacerse, digamos, explícitas las relaciones de poder y las posiciones de poder que hay en el local. Muchas veces más allá de lo que sería la organización formal de encargados, subordinados, etcétera, ¿no? Hay otras formas de organización de posiciones sociales que son más informales, más implícitas y también se ponen en juego. Entonces, bueno, en estos conflictos, digamos que los elementos centrales la mayoría de las veces son la estética, es decir, cuál es la estética aceptada dentro de los locales, y el gusto por la música o el gusto por cierto tipo de bebida, etcétera, ¿no? Y bueno, esto sería un nivel más superficial, pero en un nivel más
profundo, digamos, más amplio, podríamos decir que en estos conflictos lo que se pone en juego realmente son tensiones políticas que van más allá de los límites del local. Tensiones que tienen que ver con las representaciones sociales que tienen los trabajadores y las trabajadoras en su mente de lo que sería, bueno, de la clase social, de género, de estatus, de etnia, de edad, etcétera. De cuáles son, por ejemplo, las clases sociales más legítimas, cuáles son las representaciones de género más legítimas, cuáles son las sexualidades más legítimas, las formas de representación de la edad de lo joven más legítimas, etcétera. Entonces, bueno, aquí he traído un par de conflictos que no sé muy bien cómo voy de tiempo. Uy, ya me he pasado. Bueno, así resumiendo, un par de conflictos en los que, como digo, lo que está en juego es eso, es en un principio parece ser la estética, las formas de vestir, pero también las formas corporales, la complexión corporal, la delgadez, etcétera. Aquí os traigo un segundo conflicto también. Pero donde realmente lo que está en juego por detrás es, lo que digo, estas tensiones más amplias. ¿Y qué ocurre? Con todo esto lo que quiero decir es como al final los trabajadores y las trabajadoras con estos conflictos al final lo que están haciendo es negociar el valor de su propio capital cultural, estético y social dentro de la estructura del pequeño campo social que puede constituir un pub, una discoteca, etcétera. Porque a mayor afinidad se tenga con la clientela, digamos que los trabajadores podrán generar unas experiencias emocionales, digamos, más satisfactorias, más genuinas, más verdaderas, y por ende se generará también por una clientela más regular, se consumirá más, etcétera. Pero también también se generará, digamos, bueno, también los trabajadores a mayor afinidad tengan con su clientela, también más reconocimiento social tendrán durante ese trabajo emocional, estético, afectivo. Y por ende también pues ocuparán de alguna forma una mejor posición en esa estructura informal social que se genera dentro de los locales. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir es que en estos conflictos al final lo que se mide es, o lo que está ocurriendo es como esa negociación del valor de las propias cualidades sociales y culturales, estéticas, como capital, como generadoras de beneficios y, bueno, como parte de una estructura social informal. Bueno, si quedan alguna duda, pues encantada de responderla en los comentarios. Y bueno, espero que haya sido claro y ameno. Y muchas gracias.